El pueblo de este país no necesita estudiantes, si hay banqueros y políticos, gobiernos ambulantes. El pueblo de este país no necesita consejos, le gusta que lo gobiernen una sarta de conejos. Salario mínimo a los senadores para que se pudran con la ley de Herodes. Salario mínimo, todos los del PRI, lo único que saben es decir que sí. El pueblo de este país está harto de ladrones que le roban su trabajo y millones de millones. El pueblo de este país no necesita cultura, todo vale pura madre, o vale una madre pura. Salario mínimo, no rompan la fila por el bienestar de nuestra familia. Salario mínimo, señor presidente, para que comprenda lo feo que se siente. Bien, vamos a dar calificaciones y después vamos a continuar con la clase. Bien, explico la estrategia para otorgar calificaciones parcial. Pues miren, seré muy sincero con ustedes. Hay muchos estudiantes de este grupo que no entregaron, ahora sí que de plano, nada. Igual que que el parcial pasado, ¿no? Pero como habíamos quedado con autoridades directivas, que por esto de la pandemia, que con toda esta situación de ¿cómo se llama? De que si todos ya se presentan a clases presenciales o algunos siguen en híbridas y toda esta situación, necesitábamos ser resilientes, tolerantes, empáticos, comprensivos con los estudiantes y pues sí, echarles la mano en el segundo parcial para evitar que se fueran a extraordinario, debido a que si reprueban el primero y el segundo así seguiditos, se van directo a extraordinario y van a complicar su situación porque ya son de quinto, ya nada más les falta un semestre más y pues ya se van, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pensé mucho porque si eran bastantes estudiantes. Dije, pues, ¿qué hago? Sí, los paso o no los paso. Dije, bueno, pues como fue una política de subdirección y dirección, dije, ok, está bien, les voy a dar oportunidad. Si lo reprobé en el primero, los voy a pasar en porque hay algunos estudiantes que, de hecho, le dije al orientador Everardo, que me ayudara a checarlos, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 compañeros de ustedes que brillan por su ausencia. Miren, ahí está, vacunación para adolescentes. Entonces dije, bueno, vamos a pasarlos. A quien entregó todo, yo se los prometí y les voy a cumplir. A quien entregó todo, tiene su 10. A quien entregó dos tareas, tiene 6. Y a quien no entregó nada, pues tiene 6. Por única ocasión, por la situación de que no quiero que se vayan a extra y compliquen su situación de egreso y titulación. Y pues también para cuidar la matrícula escolar y evitar la deserción. Pero queda el precedente de que si no entregan otra vez para el tercero, ahora sí, con todo el dolor de mi corazón y con toda la pena, voy a tener que reprobarlos, jóvenes y señoritas. Entonces, bueno, ya teniendo de antecedente esto, voy a otorgar la calificación a los que estén presentes, debido a que pues ya sabemos que no siempre se conectan todos.
Ahí creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 13. Son 21. Ok, bueno, voy dando calificación de los que voy viendo. Y los que no, me ponen en el chat su nombre. Pero primero denme chance de darle a los que alcanzo a ver en pantalla y a los que ya no veo, que son 13, ahorita van poniendo su nombre. Alejandra Sánchez. Ya no hay manera, ya no hay manera de subir la calificación. No, hija, es que ya las mandé. Ya se las mandé a la directora y a la subdirectora. De hecho, ayer fui al plantel y me dijo la subdirectora, no, la directora Teresa me dijo, no tenía que venir. Dice, ya le mandamos el F1 a su correo para que las capture. El F1 es este documento que están viendo. Es un formato. Ajá. Y quién sabe qué pasaba con mi Yahoo, no me llegaba. Hasta que se le dio la gana y me llegó. Y entonces, pues bueno, ya. Entonces, Alejandra, ¿cómo se apellida? Gutiérrez. Sánchez Alba. Ay, Sánchez Alba, déjelo bajo que se escucha mucho. Sánchez Alba. Tiene 6, no entregó, ¿verdad? O entregó incompleto. 6. Gracias. Sí. Carmen Yatsiri, ¿cómo se apellida? Montes. Montes. Tiene 10, muy bien, debió de haber entregado todo. Felicidades, gracias por su esfuerzo. ¿Quién más? Roberto Pérez. Presente. Gracias. Espérame, déjame lo encuentro. Pérez, ya lo encontré. Pérez Rodríguez Roberto. Muy bien, hijo, tienes 10. Gracias. De nada a ti. Gustavo Iván Quesada Quiroz, ¿cómo se apellida? Quiroz, presente. Quiroz. A ver si sí me acuerdo. Creo que son un buen. Tiene 10, muy bien. Gracias por su esfuerzo, hijo. Felicidades. Gracias. Itzel Luna Catalán. Presente. Catarino. Catarino, perdón. Catarino. Caray. ¿Cuál es su primer apellido? Luna Catarino. Luna Catarino. Ok, ya lo vi. Con razón no lo encuentro. Tiene 10, hija. Muy bien. Felicidades. Gracias por su esfuerzo. Evelyn Suset, ¿cómo se apellida? Gómez Rivera. Gómez Rivera. Gómez. Aquí está. También tiene 10, gracias. Gracias, maestro. De nada, hija. Jessica Arlet, ¿cómo se apellida? Presente. De la Cruz. De la Cruz. Tenía que ser Cruz. Muy bien, tiene 10. Felicidades, gracias por su esfuerzo. Gracias. Nada, hija. Ahora sí, en el chat, váyanme poniendo uno por uno, no se me amontonen. ¿Quién faltó? Ok. López Aceves, Karina Mariela. Voy uno por uno, no se me desesperen. López Aceves, Karina Mariela. Pero todo, hija, tiene 10. Muy bien, gracias. Gracias, maestro. Nada, hija, a ti. Monroy Sánchez, Mónica y Anet. Ok, voy. Monroy Sánchez, Mónica y Anet. Híjole, le faltó una tarea, tiene 8. No es bueno el 8. Gracias, maestro. De nada. Villaseñor Jasso. ¿Jasso qué? ¿Jasso es su primer apellido? No. ¿Jasso qué se apellida? A ver, deme su nombre completo, Jasso. Villaseñor Jasso. Villaseñor Jasso. Salud. Ahí está ya. Híjole, no entregó nada, ¿va? Se regalé el 6, mire, póngase las pilas. ¿Quién más? Yo, Mendoza Montoya. Mendoza Montoya. Muy bien, hija, tienes 10, gracias por tu esfuerzo. Gracias. Nada, ¿quién más? Sánchez Aviña, Joana Lisset. Voy. Sánchez Aviña, Joana Lisset. Muy bien, hija, entregaste todo, felicidades, tienes 10. ¿Quién más?
Por ahí, váyanle poniendo en el chat. ¿Quién falta? González Monsalvo. González Monsalvo. De todos modos, este documento ya lo tiene el profesor, el orientador Everardo. Le faltó un trabajo, ¿verdad? Tiene 8. Es bueno el 8 también. ¿Quién más? Yo, Stephanie Molina Delgado. Voy. Molina Delgado. Stephanie. Muy bien, hija, tienes 10. Gracias por tu esfuerzo. ¿Quién más? ¿Ya son todos? Ya no veo nombres. ¿Eh? ¿Quién? Yo tengo 3 actividades. Eric Villaseñor Jasso. Tiene 3 actividades. Ok, ¿y cuánto le puse? Tiene 6. Es que ya la mandé. ¿Y cuándo lo subió? A ver, déjeme ver. Es que lo suben a destiempo también. Ahí me dan en la torre. Porque a mí las directoras me exigen. Patalía su calificación. Y entonces pues yo me tengo que adelantar a evaluar. Y si suben a destiempo, pues allá ya no me dan tiempo de corregir. Híjole, voy a tener que corregir. Bueno, este es su grupo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Eric David. Eric David, prémate el busco. Eric David. ¿No está en el sistema o sí? Como no, ahí estoy, sí. Ahí estoy. Abajo, 3 abajo, ahí. Pero este es Eric. Ah, sí, aquí está. ¿Qué pasó ahí? 1, 2. Sí, mire, tiene 3 actividades. 2 y 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está bien. Bueno, no está bien, pero pues saca 6. ¿Sí? No sabía. ¿Dudas? Que valía 2 cada actividad. Bueno, 20%. Gracias. Gutiérrez, de nada. Gutiérrez, échale más ganas para el tercero. Gutiérrez. Y entrega a tiempo. Y todo. Gutiérrez, Daniela. Híjole, le faltó una actividad, ¿verdad? Tiene 8. Pero es bueno. ¿Qué más? ¿Nadie más? ¿Ya son todos? ¿Ya no falta nadie? Sí, no, una señal, una manita ahí, algo. Yo, profe. Sergio Manuel López Coronado. Ok, López Coronado. Ah, no entregó, ¿verdad? Tiene 6. Entregó a destiempo. No entregó todo. Póngase las pilas. Uy, está pasando ahí un tanque. ¿Qué más? ¿Quién más, digo? ¿Ya? ¿Son todos? No se vayan, voy a dar clase. Carmen Yachiri Montes Chávez. ¿Usted? No, faltó Ramírez Carlos. Está en el chat. Ah, ya lo vi. Lo acabo de poner, ¿no? Ramírez Gómez Carlos. Ok. Ramírez Gómez Carlos. 7, le faltó algo. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Son todos? Bueno, vamos a ver este video y luego vamos a ver cómo está el país, porque se acaba de aprobar el presupuesto de la Federación con casi 72 mil billones de millones, y hubo una estira afloja entre el grupo Alianza por México, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que estaban en contra de ese presupuesto, y ese presupuesto lo aprobó prácticamente Morena y sus aliados PT y otros partidos, y el 70% de ese dinero se va para programas sociales, becas para usted los estudiantes, pensiones para adultos mayores, apoyo al campo, apoyo a la micro pequeña empresa, entre muchas otras cosas, y los megaproyectos. Y muchos dicen que es un presupuesto faraónico y que son caprichos del presidente, pero pues bueno, recuerden que ya no estamos en neoliberalismo. No se vayan, hay clase, no se vayan. Bueno, vamos a ver este video ahora. De aquí a las 6, ¿va? Aguántenme tantito. Porque creo que tienen clase con física, creo. Educación física, algo así, me dijo el profe, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este video.
Ramírez presenta. ¿Qué es el neoliberalismo? Una de esas palabras que uno escucha en las noticias, los periódicos, los discursos e incluso en la calle es el neoliberalismo. Un concepto bastante confuso y complejo que no siempre está del todo claro, pero que aún así se utiliza indiscriminadamente tanto de forma positiva como de una muy negativa. Pero al final del día, ¿qué es el neoliberalismo? ¿De qué se trata? ¿Y exactamente qué quiere decir? Bueno, quédense en este video porque hay muchas cosas por aclarar. Desde hace ya casi 50 años que el término neoliberalismo ha estado en el ambiente y poco a poco ha ido tomando diferentes significados. Esto es curioso porque el neoliberalismo no es una idea concreta, es más bien una serie de ideas y conceptos que han ido armando a las sociedades modernas como las conocemos hoy en día. Es tan raro y difuso el neoliberalismo que incluso hay quienes afirman que no existe. Y es que el neoliberalismo no es algo tangible, no es un postulado escrito en piedra, incluso no es algo tan claro como podría serlo el marxismo o el comunismo. Aún así, es un concepto que podemos percibir en forma de políticas públicas, en la economía, las finanzas, la vida pública, la salud, la educación e incluso en las dinámicas sociales que tenemos diariamente. Es por eso que les he preparado este video para mostrarles qué es el neoliberalismo, qué lo compone y en términos muy generales qué es esta corriente de pensamiento que transformó la segunda mitad del siglo XX y que ha dirigido hasta este momento el siglo XXI. Así que prepárense, porque este es el primero de varios videos en los que entraremos en materia sobre algo tan complicado. Primero que nada, hay que tener muy claro que no hay una definición universal y única para este concepto, al igual que pasa, por ejemplo, con el de comunismo, donde no hay una sola versión y varía dependiendo de las regiones, los gobiernos e incluso de la temporalidad. Lo mismo pasa con conceptos como el marxismo, el liberalismo, el capitalismo e incluso el anarquismo. Basta con recordar la Rusia comunista de la primera mitad del siglo XX, donde uno podría pensar que el país era una encarnación casi directa del marxismo, pero eso no era así. En realidad, el Estado ruso tenía una corriente adaptada y personalizada que se definía como marxismo-leninismo. Porque aplicamos el marxismo, pero convenientemente adaptado para mi idea de nación. Este mismo fenómeno ocurre con el concepto de neoliberalismo, pero no hay que alarmarse. Pues aunque hay muchos autores que delimitan de forma distinta lo que es y no es el neoliberalismo, sí hay algunos puntos en común que podemos subrayar y que nos ayudarán a definir de manera más básica y elemental qué demonios es el neoliberalismo, sin importar la corriente que lo esté describiendo. Entre otras cosas, solo hay un fundamento de esta corriente que es universal y completamente elemental. Se trata de que el neoliberalismo es la contraposición a cualquier otra idea de organización social de colectividad. Es decir, es lo contrario o es el rival del comunismo, del socialismo o de cualquier otra idea de organización colectiva de las actividades y los recursos de una sociedad. Dicho de otra manera, el neoliberalismo es una serie de ideas donde se refuerza lo privado sobre lo público, lo individual sobre lo colectivo, la riqueza de uno o de un grupo sobre el de todos por igual. Es un sistema para crear millonarios individualistas, no para hippies y sus comunas. Desde este sentido tan simple de lo neoliberal es que surgen muchas más ideas que le dan su personalidad regional o temporal y la manera en la que éstas se manifiestan en forma de leyes, políticas públicas, acuerdos institucionales, acuerdos entre gobiernos, políticas económicas y fiscales, que buscan como objetivo principal detener el avance de lo colectivo en puntos y aspectos muy concretos, como lo es la protección de la propiedad privada. No está por demás decir que estas políticas han sido increíblemente exitosas en adaptarse a prácticamente todos los países del mundo en los últimos 50 años. Tanto así que hoy en día no parece haber otra alternativa clara de cómo construir el orden económico y de gobierno mundial. Aunque claro, no por ser lo más exitoso es lo mejor. El neoliberalismo ha provocado desastres ambientales, catástrofes económicas en naciones en vías de desarrollo, una desigualdad rampante en todo el planeta y un consumismo tan acelerado que parece insostenible a largo plazo. Pero eso será conversación para otro video. Por el momento, continuamos con un poco de historia de cómo llegamos a este momento histórico donde prevalece lo neoliberal. Un gran momento para vivir, si me lo preguntan a mí.
Habla por ti. En mi país no hay trabajo y empresas como tú han de... Invierte en educación profesional efectiva con un precio especial y asegura tu futuro. Aprende en Platzi con más de 700 cursos especializados. Un comercial capitalista. Tú han destruido todos los recursos naturales. Sí, tal vez, pero deberías de ver cuánta gente se la pasa bien en otros países. Ni tanto, porque yo trabajo 12 horas diarias y aún así nunca podré comprar mi propia casa. Es que es la lógica del mercado. Solo tienes que esforzarte un poco más. ¿Trabajar aún más solo para sobrevivir? Esto no tiene ningún sentido. Sí, bueno, tampoco es que te quede de otra. Por cosas como esa es tan complicado el neoliberalismo. Por un lado, genera riqueza y bienestar para millones de personas en todo el mundo, principalmente en las ciudades. Pero por otro lado, genera la extracción desmesurada de recursos naturales, la destrucción de pequeñas economías locales, genera desigualdad, pobreza y círculos de miseria que son muy complicados de romper. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. En términos muy generales, podemos decir que todo el movimiento neoliberal surge derivado de la Ilustración que comienza con las revoluciones del final del siglo XVIII. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, las independencias en el continente americano, y con todas ellas, la ampliación de los derechos civiles y políticos en buena parte del mundo occidental. Esos movimientos sociales ampliaron el concepto de propiedad privada y derechos individuales. Esto se acentuó con la llegada de la Revolución Industrial, que lamentablemente produjo una extrema explotación de la población. Y esto llevó a revoluciones obreras que cambiaron el rumbo de los ideales que se crearon durante las independencias y las revoluciones de finales del siglo XVIII y XIX. Luego, durante la segunda mitad del siglo XIX, llega el movimiento bienestarista que va tomando fuerza durante todo el final del siglo. Luego, con la crisis de 1929 en Estados Unidos, y sobre todo se acentúa con la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El Estado bienestarista consiste en que el gobierno tiene la obligación de otorgarle a la población seguridad social, servicios públicos y un gran gasto de gobierno. Esto llega hasta los años 60, pero finalmente crea un sistema en crisis donde los gobiernos no pueden solventar esos gastos, además de tener una gran tendencia a la ineficiencia y la corrupción. A partir de allí, el estado de bienestar dejó de ser divertido. Para mediados de los años 70 y hasta los 80 comienza a implementarse la idea de lo neoliberal, aunque esto con muchos matices y diferencias regionales, pero que podemos delimitar en tres grandes ideas que se aplicarán prácticamente en todo el mundo occidental como si fuera una receta de cocina. Pero antes de eso, un anuncio rápido. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like si te está gustando este video. Eso nos ayuda a seguir con más contenidos cada semana. Además, tenemos un Patreon donde puedes apoyarnos con $1 al mes y tener beneficios exclusivos. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Ahora sí, continuamos. ¡La cocina de Reinhardt! Ese soy yo. Bienvenidos a mi cocina. Esta semana prepararemos un rico plato neoliberal. Es bastante fácil si siguen esta receta. Tan solo van a necesitar 3 ingredientes. El primero es un estado bien fuerte. De preferencia uno que organice, que tenga policía para mantener el orden y también con medios de comunicaciones y transportes. La idea de esto es hacer del Estado un guardián del mercado. Es decir, que el neoliberalismo no pretende destruir ni sustituir a los estados, mucho menos reducirlos a su mínima expresión. Más bien lo que quiere es transformarlos de modo que sean ellos los que garanticen que se puede sostener y expandir la lógica de los mercados. Curiosamente, el neoliberalismo necesita un Estado fuerte, pero no con los fines de satisfacer las necesidades de la población, sino más bien con el de sostener y expandir las fuerzas del mercado. Y es que el mercado no es algo que ocurra solo porque sí. Se necesitan reglas claras y mecanismos que permitan delimitar lo que se puede y lo que no se puede hacer. Además, se entiende que es el Estado quien tiene que proporcionar el espacio para que los mercados puedan existir. El Estado es la base de nuestra receta, donde va a mezclarse todo. Esto es importante porque garantiza el funcionamiento de los mercados. Los neoliberalistas creemos que el bienestar de las personas y de la sociedad solo se alcanza cuando participan en el mercado. Otro de los ingredientes del neoliberalismo es crear la sensación de que el mercado es el único mecanismo capaz de procesar información de manera clara y justa.
Lo hace diciendo que la dinámica de oferta y demanda revela el verdadero valor, costo y precio de las cosas, pues solo con el mercado se puede revelar cuánto cuesta producir algo y también cuánto está dispuesto a pagar alguien por cualquier cosa. Así que hay que agregar algo de libertad a nuestra receta, pues el neoliberalismo defiende la idea de la libertad de las personas, los grupos y los gobiernos. Aunque claro, se entiende como libertad la capacidad de cualquiera para participar dentro de los mercados. Esto quiere decir que se defiende la idea de que cada persona tiene plena libertad de actuar dentro del mercado para comprar o vender lo que le plazca. Incluso se habla de un grado tal de libertad donde no existen artículos, mercancías ni servicios prohibidos, y que incluso dentro de esa libertad uno puede elegir venderse a sí mismo en tiempo, esfuerzo, intelecto e incluso en cuerpo, porque se da por sentado que la propia dinámica de compra y venta del mercado será la que limitará hasta dónde puede llegar la libertad. Lo cual, si lo pensamos, suena bastante genial. Y al mismo tiempo muy, pero muy aterrador. Finalmente, tenemos el ingrediente más sencillo, y es que el neoliberalismo propaga como casi una verdad absoluta su propia superioridad técnica, moral y lógica sobre lo público. Así que agreguemos algo de iniciativa privada, mucha de preferencia, y después quiten los grumos de las empresas públicas tanto como sea posible. Y es que el neoliberalismo da por hecho que cualquier actividad pública importante, como la producción de energía, la salud, la educación, la construcción o cualquier otra cosa, será inferior a cualquier otra realizada de manera privada. Esa idea se basa en el hecho de que lo público está vinculado al gobierno y por lo tanto está manipulado por intereses políticos particulares y turbios, por lo que será permanentemente corrupto e ineficiente. ¡Y listo! Con esos tres ingredientes bien mezclados tienen un estado neoliberal. Pueden poner más de un ingrediente o menos de otro, en realidad no importa, pero siempre tienen que tener los tres ingredientes. Un estado regulador, libertad mercantil y finalmente dar prioridad a lo privado sobre lo público. Mezclen siempre eso muy bien y disfruten. Ahí lo tienen. En términos muy generales, esas son las partes más elementales que componen al neoliberalismo. Obviamente hay mucho más que decir, y la historia de dónde vienen estas ideas es bastante amplia y lejana, pero por el momento dejémoslo así, porque bien vale la pena hablar de manera puntual de dónde viene cada una de estas ideas y por qué se han conservado hasta el día de hoy. Así que estén al pendiente, porque en las próximas semanas continuaremos con este tema sobre la historia del neoliberalismo. ¡Adiós! Muchas gracias a nuestros Patreon que nos apoyan mes con mes. Gracias a ustedes, esta labor de divulgación puede seguir adelante por más tiempo. Bien, entonces, el neoliberalismo, en conclusión, es una doctrina económica, pero más que una doctrina económica, es una forma de vida. Es una forma de vida que vino a ser la antítesis al estado de bienestar social o al estado benefactor keynesiano, en donde decía que no valía la pena gastar tanto dinero en el pueblo, donde decía que el Estado no debía de hacerse cargo de todos los servicios necesarios para un pueblo o una sociedad, y que poco a poco el Estado debía de ir cediendo a la iniciativa privada, a la administración de educación, de salud, de vivienda, de alimentos, etcétera. Entonces esto empieza en el año 1982 en México, prácticamente con el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. México entra al neoliberalismo con el Acuerdo General de Aranceles, llamado GATT por sus siglas, y pues se consolida con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que después de un fraude electoral en 1988 llega a la presidencia y empieza a desmantelar toda la infraestructura administrativa pública y la privatiza. Y el gran ganón de este modelo del neoliberalismo, primeramente fue un empresario llamado Carlos Slim Elu. Y ahorita vamos a ver, tengo aquí dos revistas de Proceso. Una trae al presidente de la República, López Obrador, y al lado trae a este empresario, Carlos Slim Elu, dueño de Telmex, Telcel, Grupo Carso, Claro Video, Grupo Financiero Inbursa,
Nacobre, en fin, un sinnúmero de empresas muy importantes para México. Y dice, antineoliberalismo aprueba, concesión de Telmex en manos de AMLO. Vamos a ver por qué. Luego tengo otra revista llamada Proceso, que dice, herencia maldita, reformas de Calderón y Peña Nieto. Calderón y Peña Nieto pues eran neoliberales. Y como ustedes saben y les he ido comentando, ahorita está una situación de querer volver a nacionalizar la industria eléctrica que en algún momento los neoliberales, como Vicente Fox, Calderón, Zedillo y precedentes que le antecedieron o le siguieron, pues privatizaron, y ahorita vamos a tratar de entender cómo fue. Dice que el modelo neoliberal es una política económica que tiene su origen en el liberalismo clásico, como habíamos visto en el video de Bully Maines, y se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en los asuntos económicos. El neoliberalismo es una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista en la década de los 80. Para el tercer parcial lo que vamos a ver es todo cómo funciona el sistema capitalista, qué es el mercado, qué es la oferta, qué es la demanda, qué son los monopolios, qué son los oligopolios, etcétera, cómo se establecen los precios de equilibrio del mercado, la inflación. Y ya para el sexto vamos a ver lo que es en Economía 2, cómo funciona la macroeconomía. Entonces, bueno, síntomas del neoliberalismo, ya los habíamos visto, de hecho se los puse en el pizarrón la semana pasada. Política antisindical, fomento de desempleo, fin de políticas de bienestar social, cierre de instituciones de seguridad social, se privatiza la salud, la educación, la vivienda digna, el trabajo bien remunerado, la banca, etcétera. Bajan los salarios reales, hay sacrificio de las mayorías, hay enriquecimiento de una minoría rapaz u oligarquía financiera, o la mafia del poder, que en algún momento llamó Andrés Manuel López Obrador, pérdida de soberanía, falta de perspectivas. Si a esto se le suma que la reforma lesiona los derechos de los maestros y suman en el caso Gordillo y le suman el efecto de la gratuidad de la educación y le suman lo cuadrado de las políticas de los neoliberales, el resultado es, se multiplica la protesta social. Correcto. Principales cambios que se implementaron en nuestro país a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales. Se restringió la intervención del Estado en asuntos económicos, se aplicó un programa de privatización de empresas públicas, por ejemplo, Telmex, y es lo que vamos a leer ahorita en un artículo rápidamente. Se redujo el gasto público, se limitó la inversión en el sector social y en los subsidios del Estado, se limitó el proteccionismo al reducir los impuestos a las importaciones y abrir las fronteras a empresas y capital extranjero, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en 1994, Telecán, que de alguna manera pues se revalidó o se renovó con el TEMEC, Tratado México, Canadá, Estados Unidos. Aunque López Obrador quiera ser un país capitalista con rostro humano o de Estado benefactor neokeynesiano, pues no puede dejar de tener contacto con los países del mundo, sobre todo con sus vecinos como Canadá, Estados Unidos. Entonces, muy a regañadientes, como que muy no queriendo la cosa, tuvo que ir esta semana a reunirse en Washington, D.C., con Joseph Biden y con Justin Trudeau, presidentes de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica respectivamente, para poder hablar de políticas públicas, educativas, tecnológicas, sociales, culturales, económicas, sobre todo para salir de la pandemia. Les digo que en la ONU propuso que los ricos del mundo repartieran su riqueza de manera más justa, a lo cual China ya dijo que no. Allá a ver cómo le va a López Obrador, porque primero fue aliado de China y gracias a China tuvimos la vacuna CanSino los maestros en la mayoría del país, ¿no? Pero ahora ya va a haber ahí un roce con China de que China no quiere ayudar a contrarrestar la pobreza en la que el mundo cayó por la pandemia, pero hay otros 47 países que sí le dijeron que sí. De eso me van a hacer un trabajo especial, ¿no? Se fomenta la inversión del capital privado, paz para el desarrollo de la industria, el campo y las comunicaciones. Saldos del neoliberalismo, concentración de la riqueza en pocas manos, justicia social, salario justo, bienestar de salud, son las demandas del pueblo de México, y bueno, esas demandas no son tan bien atendidas. Bien, vamos a ver rápidamente una parte de esta lectura que traigo aquí, para poder entender esto. Dice, bueno, esto lo están viendo quizá en estructura socioeconómica, a lo mejor van en el Miguel de la Madrid Hurtado, y ya para el tercer parcial van a ver el neoliberalismo más en forma y todos los gobiernos neoliberales. Ahorita lo vamos a ver así como que de rápido, en fast track.
Ya con el otro profe ya lo van a ver más a fondo en el tercer parcial. Y nosotros nos vamos a dedicar a entender cómo funciona el mercado, la oferta, la demanda, la macroeconomía, los precios, etcétera. Entonces se complementan las materias. Para el sexenio de 1982-1988, después de las políticas populistas y del fin del Estado benefactor o de bienestar social con Luis Echeverría y José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado comienza con una economía orientada al mercado internacional, ya que se ve como la única salida a la recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país, etapa caracterizada por la hiperinflación, es decir, un incremento desmedido e histórico de los precios de la canasta básica, de los productos básicos, y considerada como una década perdida, producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo, ¿no? Y para acabarla de fregar al señor le tiembla un sismo de más de 7 grados Richter o 8.1, no me acuerdo de cuánto fue el sismo del 85, y quedó inoperante y quedó mal ante el pueblo tuvo que organizarse, salir a las calles, agarrar palas y sacar adelante a la gente de esto, ¿no? De hecho hay una película que se acaba de estrenar con, hay un actor que le gusta mucho a las mujeres porque dicen que es medio guapo, se fue el nombre de este actor, pero se llama El Día de la Unión, y habla de eso, de qué pasó en el 85. Aquí está lo que quiero que veamos. Con la introducción del neoliberalismo como modelo económico de México, el Estado perdió industrias importantes, una de ellas es Telmex. Esta industria, a pesar de estar manejada por el gobierno, antes era Teléfonos de México, era una empresa pública que administraba el gobierno de México, y lógicamente los costos de la telefonía, antes no había como que internet, eran más accesibles. Empezó a abrirse a la iniciativa privada, a la inversión de los particulares. La Ruta 100 también se privatizó, que antes era un transporte público. En la actualidad es llevado por particulares. También el Estado pierde fuerza día a día con respecto a los aspectos económicos del país. Bien, dice, telecomunicaciones, Telmex, en manos de la 4T. La 4T es el proyecto político del presidente López Obrador y su gabinete de Morena. El destino de una concesión multimillonaria, de frente a sus declaratorias recientes sobre el fin del neoliberalismo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos el futuro del imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim Elu, empresario mexicano, ya que en marzo del 2023, o sea, dentro de 2 años, debe de decidir si cancela o renueva hasta el año 2056 la concesión de Telmex, la joya de la corona de la fiebre privatizadora neoliberal del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en el inicio de lo que para la 4T fue el trágico periodo de ese modelo económico. Es decir, esto va a ser trascendental porque si realmente México ya no es neoliberal, pues quítale la concesión a Telmex y vuelve a nacionalizar la industria en telecomunicaciones, a ver si se atreve. Si realmente el Estado ya no es neoliberal, pues quítale la administración de la energía eléctrica a CFE como una empresa privada y nacionaliza la electricidad, nacionaliza el petróleo, etcétera. Claro, si empieza a hacer eso, lo van a tildar de socialista, comunista, etcétera, pero no, nada que ver. Ustedes si estudiaron bien a Keynes, Keynes dice que el Estado debe de intervenir en sectores estratégicos de la nación para poder evitar las crisis económicas y distribuir el gasto público de manera equitativa por medio de programas de bienestar, como lo que está haciendo ahorita el presidente de México y su gabinete. Ahorita vamos a verlo rápidamente. ¿Qué hizo Carlos Salinas de Gortari en su presidencia? Pues a grandes rasgos fue el padre precursor o fundador o el mayor implementador del sistema neoliberal en México, después de un experimento que hubo en Chile, en el país de Chile, con la caída de un gobierno socialista democrático de Salvador Allende a manos de un dictador, de un militar llamado Augusto Pinochet. De hecho, Carlos Salinas de Gortari llega al gobierno de México mediante un fraude electoral. Si ustedes ven la serie Narcos México, primera temporada, van a ver como un narco llamado Miguel Ángel Félix Gallardo, en aquel entonces líder del cártel de Guadalajara y de la confederación de los otros cárteles de Tijuana, de Juárez, etcétera, le da la idea al PRI, Partido Revolucionario Institucional, y a la gente de Carlos Salinas de Gortari de verle la cara al pueblo. Y mientras ellos estaban distraídos con Televisa, con el fútbol, con las novelas y demás, como siempre ha sido históricamente, por abajo del agua se frabró un fraude electoral y dijeron que se cayó el sistema. Y cuando regresó el sistema, ya no era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas del Río,
un gran presidente en la época de la posrevolución, que por cierto mañana se van a celebrar 110 años de la Revolución Mexicana, y ya el presidente regresó después de su reunión en Estados Unidos para preparar y para mañana hacer una celebración como una obra de teatro de la Revolución Mexicana, esa gesta heroica y histórica del país. Bueno, y Miguel Ángel Félix Gallardo, un narcotraficante, le ayudó al PRI, a Salinas, a hacerle fraude a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a amenazar a la gente y a quedarse con el poder. Y lo supimos hasta ahorita que Netflix sacó la serie Narcos México, porque les apuesto que antes nadie sabía eso. Entonces, bueno, fue Carlos Salinas de Gortari, ya que buscó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que consistió en abrir el mercado para la importación y exportación de productos entre México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, desde aquí entró el neoliberalismo y la globalización. Entonces, a lo mejor, aunque el PG diga, ya no hay neoliberalismo, ¿ok? Vamos a tratar de generar un estado neodesarrollista o un estado neokeynesiano en México. Pero a nivel global, pues sigues teniendo que entrarle forzosamente a los tratados comerciales, y pues tuviste que firmar el TEMEC y tuviste que reunirte con presidentes de Estados Unidos y Canadá, claro, con otra visión, porque antes los gobiernos eran entreguistas. Ahora López Obrador llegó con una visión más humanista, más de desarrollo, más de capital con rostro humano, diciendo a los ricos, repartan su riqueza más equitativamente entre los pobres y gente que cayó en la desgracia de la pandemia de la COVID-19, por un lado, y por otro lado, hagamos un bloque latinoamericano, así como en la zona euro, pero donde se reparta más equitativamente justa la riqueza, y ya no les vean a México como el patio trasero o el vecino a modo, sino que nos den un trato más digno. A ver si es cierto. Bueno, para el sexenio de Ernesto Zedillo, aquí hay un acontecimiento muy interesante, que es la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI, que también sale, y hay una serie en Netflix llamada Colosio el asesinato, y en la segunda temporada o en la primera temporada de Narcos México sale que no se sabe si el narco, el mismo PRI, los empresarios o quién carajos mandó a matar a Luis Donaldo Colosio Murrieta porque no se iba a alinear al tráfico de influencias, a la corrupción, a las tranzas, al tolerar al narco para hacer negocios, y mejor decidieron matarlo porque dijo que él veía un México con hambre y sed de justicia y que no iba a respetar el tráfico de influencias y las corruptelas del Partido Revolucionario Institucional y de Carlos Salinas de Gortari con los grupos de poder, ¿no? Entonces, Ernesto Zedillo fue el líder de campaña, antes fue secretario de Educación, egresó del Politécnico Nacional, y a él lo pusieron como sucesor, como candidato presidencial por el PRI para las elecciones del 93, después de que culminó su sexenio Carlos Salinas, y el pueblo, en una, pues no sé, nostalgia de apoyo a Colosio, le dio el voto y sin bronca Zedillo ganó. ¿Qué hizo Zedillo? Primero creó un programa llamado Bienestar para la Familia, donde decía que una familia pequeña vive mejor, y empezó los programas de prevención de salud, los programas de planificación familiar, ¿no? El uso del condón, etcétera, todo eso. Este presidente continuó con el proceso de desmantelar las empresas públicas, devaluó nuestra moneda en un 500%, quitándole 3 ceros al peso, y nos engañaron con eso de que, no, pues es para que te hagas menos bolas con los ceros, ¿no? Cuando realmente nuestro poder adquisitivo de nuestra moneda perdió poder y perdió capacidad de compra drásticamente, ¿no? Digo, 500% es una gran cantidad. Y creando el nuevo peso. Hay una película por ahí que se llama El Efecto Tequila, que dice cómo pasó eso. A lo mejor se la subo para el tercer parcial. Provocando por el exceso de especulación de los mercados financieros. También van a terminar de leer el libro de Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano. Ahí se denuncia cómo Ernesto Zedillo le dice a los empresarios acaudalados, saquen su lana del país porque voy a devaluar. Y se los avisó un viernes, que cierra la bolsa en la tarde a las 6 de la tarde, como esta hora más o menos, y no vuelve a abrir hasta lunes a las 8 o 9 de la mañana. Entonces la gente quedó quebrada, quedó sin dinero, y pues no pudo hacer nada, porque prácticamente pues fue plan con maña, ¿no?
Este modelo, que hasta el sexenio del presidente Ernesto Zedillo pretendía reducir el gasto público, combatir a la inflación, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del ahorro interno, se propuso reemplazar el Estado obeso y sustituirlo por uno más fuerte y eficiente, pero no lo logró, mediante un programa llamado PIRE, Programa Inmediato de Reactivación Económica, que van a ver más a fondo en estructura socioeconómica. En adelante, el empresariado nacional sería el encargado de reactivar y llevar a cabo el nuevo impulso económico del país. Esta reorientación consolidó la posición del gobierno para una radical apertura comercial y el establecimiento del Tratado de Integración Económica con Estados Unidos y Canadá. Este modelo ha sido fuertemente criticado porque presentó buenas perspectivas macroeconómicas, pero es fatal a niveles microeconómicos. Es decir, la microeconomía es la relación económica entre familias y empresas, y la macro son los grandes agregados: inflación, desempleo, Producto Interno Bruto, etcétera. Entonces, bueno, no funcionó. Como no funcionó, y como la gente estaba muy enojada y quería un cambio político, confiaron en el Partido Acción Nacional con Vicente Fox Quesada. Fue el primer presidente que el PAN sacó al PRI de los Pinos por la puerta de adelante, pero los volvió a meter por la puerta de atrás. De hecho, hay un documental del canal 6 de julio que está aquí en YouTube también, que se llama Aventuras en Foxilandia, donde ustedes pueden ver cómo fue el tejimaneje del gobierno de Vicente Fox, ¿no? Entonces, bueno, él era empresario, venía de la Coca-Cola. Imagínense, un empresario llega al poder en México, pues, ¿qué nos dice? Que ya no va a haber sectores públicos, sino va a favorecer sectores privados y empresariales, ¿no? Entonces empezó a hacer sus políticas internacionales, creó mochó el escudo nacional, lo estilizó como una F para hacerlo su marca personal, como si fuera una empresa. Hizo reformas fiscales, políticas que permitieron a su esposa Marta Sagún y a sus hijos saquear descaradamente las ganancias petroleras. Simpatizó con las políticas de ultraderecha mexicana, investiguen qué es eso, y el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Corrió de una cumbre internacional en México al presidente cubano Fidel Castro diciéndole: come si te vas, porque no quiero que cruces palabra con George Bush, ni que me metas en problemas. Pretendió, fíjense, nomás la locura, para que vean cómo si hay un cambio. Pretendió ponerle impuesto de valor agregado, que fue un impuesto que surgió nada más para financiar los Juegos Olímpicos del 68 y se quedó a la larga. Pretendió ponerle IVA a libros. Digo, si de por sí la gente no lee. Yo ahorita estoy pensando si invertir 2,000 pesos en una editorial oaxaqueña que me va a ayudar a editar y a maquetar mi libro Administración a la Mexicana y la Nueva Escuela Mexicana, una oportunidad en nuestra cultura para dignificar la educación en México, y la estoy pensando porque lo voy a hacer en digital y lo voy a subir a Amazon o a vender en plataformas digitales, porque ya no se venden muchos libros físicamente y de por sí la raza no lee, como dice mi amigo Everardo del Nepohuatzinsin, y todavía le grabas IVA, pues la locura. Si de por sí la gente no tiene para comer, y ahorita cómo está la canasta básica, que sube el gas, la gasolina, el huevo, la tortilla, el jamón, el pollo, la carne, y todavía le pones IVA a alimentos, es una estupidez prácticamente. Y para acabarla de joder y de fregar, porque no encuentro otras palabras. Si de por sí no hay medicamentos, y hoy el presidente de México, López Obrador, le dijo a su secretario de Salud, Jorge Alcocer: oye, ya no quiero pretextos y quiero que veas cómo le haces, porque te estoy dando un presupuesto suficiente para que haya medicamentos en centros hospitalarios y ya no haya carencia de medicamentos, y este menso de Vicente Fox todavía quiere grabar los medicamentos. Pues fue un fracaso su gobierno del PAN. Además, le dio mucho poder a la Iglesia Católica durante su sexenio, hubo mucho financiamiento al Vaticano y hubo muchas visitas millonarias del Papa. Entonces, bueno, fue un fracaso. Pero pues le hizo fraude a Andrés Manuel López Obrador, junto con la ayuda del consejero del antes Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. Iba ganando López Obrador, y al final dijeron que no, que se cayó el sistema, que no se podían dar resultados, que esperáramos un mes, y mientras en los cines como Cinépolis y otros grupos empresariales como Mexicanos contra la Corrupción, o Mexicanos Primero, o la Confederación Empresarial, o el Consejo Coordinador Empresarial sacaban comerciales en contra de López Obrador, de que era un peligro para México, que nos iba a convertir en Venezuela, y que era un populista dictador. Total, le vendieron la idea a México, y la balanza se inclinó a favor del PAN otra vez. Felipe Calderón llegó al poder por un fraude electoral a AMLO, candidato del Partido Revolucionario Democrático en aquel entonces, y para legitimarse, militarizó al país y simuló una guerra contra el narco.
dándole poder al cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y atacando al resto de los cárteles. Esto también se denuncia en otro libro que tengo llamado Narcotráfico para Inocentes en México, y quien lo usa, de Rafael Barajas el Fisgón, el mismo autor del libro de Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, que con caricaturas políticas tratan de explicarnos a los mexicanos de a pie, o que no tenemos mucha cultura política, o nos da flojera leer libros con tantas letras, nos trata de explicar el devenir de la sociedad, de la economía. Por eso les he dejado leer ese tipo de libros, ¿no? Que espero les estén gustando. Bueno, prácticamente este señor convirtió a México en un baño de sangre. De hecho, surgió un movimiento llamado No Más Sangre, porque hubo más muertos que en la Revolución. Creó la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, que más tardó en crearla que en que se corrompiera por grupos delictivos, que al final fueron infiltrados, ¿no? Continuó con el saqueo descarado de Pemex. Anabel Hernández escribió un libro llamado Camisas Blancas, Mangas Azules, donde denuncia toda la tranza del saqueo de Pemex, iniciando su privatización. Durante su sexenio hubo incremento en el negocio de las guarderías infantiles. Por ahí se como una guardería llamada ABC, que era de los Vibriesca y de los Zavala, su esposa Margarita Zavala, entre muchos otros, y ahí sí no dice nada, ¿no? Se enojan que ahorita Morena y la 4T y López Obrador les quiten el financiamiento a las guarderías, pero en el norte, pero no han esclarecido qué onda con la muerte de los niños asesinados, ¿no? Entonces, bueno, se hizo famoso por ser una persona, por el gusto, por el alcohol, la bebida, y por tomar decisiones bajo los influjos del alcohol. Una locura. ¿Y por qué no? Como el país, México, y los mexicanos dejaron de creer en el proyecto del PAN y quedaron súper aterrados por la guerra contra el narco, por los daños colaterales, por los miles de asesinados, dijeron, no, pues mejor que regrese el PRI, ¿no? Y regresó el PRI con una nueva cara, un rostro más joven, según menos corrupto, renovado y no sé qué tanto, con Enrique Peña Nieto. Llegó al poder, ¿por qué no también? Mediante un segundo fraude electoral a López Obrador, y con la ayuda de empresas como Televisa, Soriana y Monex, comprando las conciencias y el voto libre y secreto del pueblo mexicano con tarjetas de despensa y de dinero de 500 a 1,500 pesos. Durante su sexenio trató de acabar con la educación normalista mediante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa de la Normal Isidro Burgos. Creó una serie de reformas que igual les va a dejar investigar el otro profe de estructura socioeconómica, si no se las dejo yo, que son 12, 13 reformas, porque decían que Peña Nieto no hablaba inglés bien, era medio menso, no había leído libros, estaba todo sonso, y no, nos clavó 13 reformas sin decir agua va, por órdenes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, y el mexicano no supo ni por dónde le llegó la voladora. Ahorita las vamos a ver, y nos afectó a todos. De hecho, nos sigue afectando. Por eso ahorita a López Obrador le está costando hacer la reforma eléctrica para nacionalizar la luz, la reforma petrolera para nacionalizar el petróleo, porque dejó bien amarradas las reformas de este señor. O sea, tan menso no era, era bien inteligente y bien táctico. Era un príncipe maquiavelista que decía, más vale ser temido que amado, y el fin justifica los medios. También creó una serie de reformas estructurales en alianza con partidos políticos que afectaron significativamente a diversos sectores de la población. De entrada, nada más reforma laboral, que legalizaba el outsourcing, que era la subcontratación de empleados sin todos sus derechos laborales. Reforma educativa, que obligaba a evaluar a los maestros y si no les quitaban sus plazas. Reforma energética, que privatizaba Pemex. Reforma electoral, que avalaba la reelección. Reforma fiscal, que aumentaba los impuestos. Reforma financiera, que mandaba a la cárcel a la gente si no tenía para pagar. Reforma de salud, que privatizaba el sector salud y empezaba a hacer negocio con los medicamentos y medicinas. De ahí salieron farmacias IMI y muchas otras farmacias, ¿no? Los escándalos más sonados en su sexenio fueron la Casa Blanca y Odebrecht, que cobardemente dijo que no, que eso fue lana que salió con el sudor de su frente de su esposa, la artista La Gaviota o Angélica Rivera, ¿no? O sea, bien cobarde y bien misógino, aventó a la mujer por adelante y no aceptó sus errores, ¿no? En lugar de decir, pues sí, me lo robé y qué, les vi la cara y qué, para que vean que no estoy tan güey y soy bien inteligente, para transar y para robar, porque nos engañó también que la subcultura de la corrupción ya estaba en nuestra genética y era difícil erradicarla. También se habla de un programa llamado Pacto por México, donde Jesús Ortega, dirigente del PRD, José Murat, dirigente del PRI, Gustavo Madero, dirigente del PAN, y el presidente Enrique Peña Nieto se reúnen para aprobar estas famosas reformas, donde los priistas buscan rescatar parte de su reputación y de la figura presidencial
con convenios políticos, donde los panistas intentan salvar algo después de su debacle posterior a haber sido gobernados y el lastre de la guerra contra el narco, y donde los perredistas, en su oportunismo político, buscan oxígeno puro, traicionando a López Obrador, que era un imán electoral, y como fue traicionado por el PRD, López Obrador creó la Morena, ¿no? El Movimiento de Regeneración Nacional, que en el 2014 era una asociación civil, pero que decidimos que para el 2018 tenía que convertirse en un partido político para poder llegar a las elecciones y poder tomar el poder y hacer los cambios trascendentales que necesitaba el país. El Mexican Moment, por no decir el With Mexican Moment. La revista The Economist, el periódico de New York Times, elogiaron en aquellos tiempos a Enrique Peña Nieto y se manifestaron bajo su convicción, que dijeron que era un estadista para la nación mexicana. ¿Por qué? Porque sin chistar aprobó las reformas estructurales venidas desde organismos internacionales neoliberales, capitalistas, que ya les mencioné, ¿no? Mexicanos Primero es un organismo de Claudio X González, que es el principal líder del hoy Grupo Alianza por México, PRI-PAN-PRD, que le pelean a Morena en el Congreso y en los gabinetes, los puestos políticos, las reformas y todo esto, ¿no? Mexicanos Primero hizo un documental llamado De Panzazo, donde decía que la educación en México era malísima, que los maestros éramos flojos, incapaces, incompetentes, etcétera, y no teníamos la capacidad de destacar, y que si no nos evaluábamos, si no no pasábamos, perdíamos nuestras plazas. Fíjense cómo si hay un cambio con esta reforma. Con esta reforma hubo la oportunidad de que maestros que durante muchos años hicieron una labor digna en aulas pudieran subir a directivos. De hecho, es el caso de nuestra directora Teresa. Ella subió por esta nueva escuela mexicana. Yo conseguí doble plaza por esta nueva escuela mexicana, por eso estoy aquí con ustedes, porque antes estaba en CECITEM y llegué a POEM, gracias a que ese examen pasé y me gané mis horas para dar economía, ¿no? La reforma educativa tiene vicios, tiene resquicios, la gente salió a la calle, en Nochistlán, Oaxaca empezaron a asesinar maestros con fuerzas militares, no, estuvo cañón. Se los voy a subir para que lo alcancen a leer con detenimiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos que enfrenta el país hoy con este gobierno de López Obrador que dice que ya se acabó la oscura noche neoliberal? Pues no está fácil, porque ha habido un estira y afloja muy fuerte entre PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Verde, Morena, para poder pasar las reformas electorales, darle para atrás a las reformas electorales del gobierno neoliberal de Peña Nieto y antecesores del PAN, para poder distribuir la riqueza entre el pueblo y para poder sacar adelante a esta nación a regañadientes y, como López Obrador dice, haciendo caminar un elefante reumático que prácticamente estaba muerto, ¿no? Espérenme, es que quiero pasarles de volada otra diapositiva antes de irnos. ¿Cómo se las voy a subir? Nos quedan 4 minutos. ¿Cuál es el reto del país que hoy gobierna López Obrador y su cuarta transformación? Bueno, el entorno macroeconómico, desde algo llamado un Plan Nacional de Desarrollo, mejorar la estructura económica del país, mejorar la distribución equitativa de la riqueza, darle para atrás a las reformas estructurales, ya no ver al Producto Interno Bruto como un indicador macroeconómico y cuantitativo, sino ver si realmente la gente vive feliz, contenta y tiene dinero suficiente para vivir dignamente, si tiene oportunidades de trabajo, de empleo. Fíjense cómo estamos. Veníamos mal, pero vino la pandemia y estamos peor. Muertes, desabasto de medicamentos, desabasto de vacunas, crisis económica política. Entonces tenemos que mejorar la política de la industrialización con los megaproyectos. Tenemos que mejorar las relaciones internacionales con países del resto del mundo. ¿Cómo lo vamos a lograr y cómo lo estamos haciendo? Mediante una política económica, mediante un plan nacional de desarrollo, mediante un diagnóstico, mediante una planificación socialista dentro del mismo capitalismo, cosa que no es nada fácil, miren. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, entorno, retos que enfrenta nuestro país, Visión México 2030, la misión del gobierno, combatir la corrupción, acabar con el dispendio, con la frivolidad, recuperar la rectoría del Estado de Derecho, separar el poder político del poder económico, que es lo que más le está doliendo a los opositores, cambio de paradigma en seguridad, sobre todo los del PAN, combate al huachicol, ¿no? O sea, había un supernegocio ahí, incluso donde estaban metidos narcotraficantes, delincuentes en la venta del huachicol, y ningún presidente había llegado y lo había tomado por los cuernos. Y qué desastre se hizo.
Principios del gobierno de México: recuperar el Estado de Derecho, separar el poder político del económico, garantizar pleno empleo, plena salud, educación y bienestar. Esto fue antes de la pandemia, vino la pandemia y lo complicó. Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, regenerar la ética de las instituciones y la sociedad. En la otra escuela doy ética y les he dejado leer la cartilla moral y la guía ética para ver cómo dignificar y politizar y regresarle esa conciencia y dignidad al pueblo y a los jóvenes y adolescentes mexicanos. Articular una estrategia de seguridad nacional llamada cultura de paz, que ya no sea echar balazos a lo tonto y a lo estúpido, sino concientizar a la gente y tratar de pegarle al narco y al crimen organizado en lo que realmente le duele, sus finanzas. Repensar la seguridad nacional y reorientar las Fuerzas Armadas. Fíjense, ahorita estaba viendo antes de entrar a clases con ustedes que ahorita el cártel Nueva Generación ya hasta le está pegando al gobierno con drones, fíjense, hasta el cártel se moderniza, y creo que le volaron la mano a militares y le abrieron la cabeza a uno, ¿no? Está fuerte, y la gente sigue diciendo que hay alianza con el narco. Si hay alianza con el narco, entonces ¿por qué están bajando a militares y a guardias nacionales? Establecer la Guardia Nacional para darle seguridad al pueblo de México, y ha sido una lucha que no ha sido fácil dar. Establecer una democracia participativa, por eso lo de las consultas populares, la revocación de mandato, consultas populares, mandar obedeciendo, etcétera. Pero ¿cuáles son los programas que tenemos que defender y que no se tienen que ir? 72,000 billones de pesos para becas, programas de apoyo a adultos mayores que viven los últimos días de su vida, mínimo que los vivan con dignidad. Programas de bienestar para pensiones para adultos con discapacidad. Antes Teletón lo veía como un negocio, ahora dignamente es un derecho, un programa de apoyo a discapacitados. Sus becas, Benito Juárez, para estudiantes, más allá de si sacan un buen promedio o un bajo promedio. Por el simple hecho de ser estudiantes, tienen derecho a su beca, administrenla bien. Antes se manejaba por meritocracia, 8, 9 y 10 tenías beca, 6, 7 no tenían beca. Y vean, ahora se viene la pandemia. La beca le hace de hacer un parototote con esto de la pandemia, gastos de la familia, escuela, útiles, mochilas, ropa, no lo sé. Un programa Jóvenes Construyendo el Futuro para becas para universitarios. Un programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, becas para personas de educación básica. Sembrando Vida para reactivar el campo. Programas de reconstrucción nacional o social, de sismos, de reencarpetamiento, de vías de comunicación, de tránsito, programas de pavimentación en zonas de comunidades rurales, pueblos, y eso yo lo vi con mis propios ojos, nadie me lo contó en mi pueblo. Desarrollo urbano y vivienda, tandas del bienestar. Hay ayudas de 25,000 pesos para familias que quieren poner un negocio y quieren emprender con créditos preferenciales. Esto, el PRI, el PAN, el PRD, la Alianza por México, Mexicanos contra la Corrupción, porque son los más corruptos, y Claudia X González quieren tirarlo y quieren quitarlo. Si no me creen, vean un programa llamado Latinos México con Loret de Mola, donde le tiran un día y el otro también al gobierno de López Obrador. La estrategia de educación y de salud ha cambiado radicalmente. Nueva escuela mexicana, que ya les he enseñado, y la cultura de paz, de ya no decirte no te drogues, sino hacerte la conciencia por qué, o qué daños o qué afectaciones te trae el drogarte de manera inconsciente, ¿no? Y los megaproyectos estratégicos para detonar el crecimiento, mantener las finanzas sanas, no incrementar los impuestos. Fíjense, si hay cambios, ahorita estaba viendo, les voy a pasar por ahí, les voy a subir a Claro en un video de Mientras tanto en México, que es de unas chavas que también están bien politizadas, que hablan de que ahora ya no va a haber IVA para croqueta para alimentos. Yo tengo perros, a mí me ayuda. No tengo hijos, pero tengo perros. Entonces, pues necesito mantener a mis perritos, ¿no? La croqueta está cara. Si le suben el IVA, pues ya no voy a poder comprar croqueta para mis perros, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Ustedes, mujeres, le quitaron el IVA a los tampones y a productos de higiene de salud personal, y se van a fiscalizar las cuentas y se va a combatir el lavado de dinero. Entonces, pues vamos bien como país. El año que viene ya se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, que Aeroméxico dice que no va a volar ahí, por ahí que se oye, el Tren Maya va avanzando. Entonces, pues no sé cómo vean el país y cómo si les gusta o no les gusta este proyecto de nación. También veremos si leemos el libro del presidente de la economía moral, el parcial que viene. Y bueno, no sé qué opinen. Hasta aquí mi clase, porque ya me pasé 2 minutos. ¿Dudas y preguntas? Ya lo debatiremos en clase, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, síganle echando ganas, los que van bien con 10, excelente, felicidades,
son mi orgullo, son lo mejorcito que tengo, y los que no, pues también pueden hacerlo, vean por qué no lo están pudiendo hacer, tiempo, compromiso.